O sea, parece mentira que un mapa pueda arder tantas veces seguidas sin terminar de quemarse. Y el de Córdoba es que no paraba de arder. Si se acuerda usted, habíamos dejado a Muhammad II instalado en el califato. Bueno, pues era por muy poco tiempo. Todos los personajes que hemos visto en los últimos capítulos de nuestra historia vuelven a aparecer ahora en una sucesión de vértigo. El general Wadid, Suleimán, Sancho de Castilla, incluso el ex califa Hisham II. Y suena ya con fuerza otro nombre llamado a jugar un papel crucial, el de Sancho de Navarra, Sancho el Mayor. Todo ello en el corto espacio de un año. Vamos a ver qué pasó. Empecemos por Córdoba. Allí ocurrió fundamentalmente una cosa. Muhammad demostró ser un incapaz. No tardó en ganarse la animadversión de la aristocracia árabe. Por otro lado, el anterior califa, Hisham II, seguía vivo. Y Hisham era un pelele, pero después de todo era el pelele legítimo. Así las cosas, la aristocracia árabe no tardó en empezar a conspirar. Y el principal conspirador no era otro que Wadid, el general eslavo que había conducido a Muhammad de nuevo al trono. Mientras tanto, en algún lugar de Levante se lamía las heridas el califa de los bereberes, el omeya Suleimán, que naturalmente quería volver al trono también. Los bereberes habían tenido que evacuar Córdoba ante la llegada de Wadid con los catalanes, pero seguían siendo una fuerza importante, sobre todo en el sur de la península. Suleimán quiere recuperar lo perdido, necesita ayuda. ¿Dónde la buscará? El pretendiente solo tenía un aliado, una vez más, Sancho, el conde de Castilla. La situación es extremadamente inflamable y no tarda en estallar. El califa Muhammad pronto se ve rodeado de puñales. Había vuelto al trono el 10 de mayo de 1010. Muy pocas semanas después, el 23 de julio, una ancha conjura inunda el palacio de Medina Zara. Muhammad es asesinado ese mismo día. El inductor del asesinato ha sido a todas luces el general Wadid, el eslavo. Los eslavos del general sacan al anterior califa de su encierro, una cárcel más o menos dorada, y le reponen en el califato. Y ya es, de nuevo, el califa Hisham II. Otra vez Hisham II, que no dejaba de ser califa. Bueno, mientras tanto, Suleimán no se ha estado quieto. Ha enviado a Sancho de Castilla una nueva embajada ofreciéndole renovar su pacto. La oferta esta vez va mucho más allá de las nunca entregadas fortalezas del Duero, si usted se acuerda que había ofrecido esa primera vez. Bueno, ahora Suleimán ofrece a Sancho nada menos que todas las conquistas de Almanzor al norte del sistema central. La propuesta es tentadora, pero Sancho no se engaña. Sabe bien que todas esas plazas y fortalezas no están en manos de Suleimán, sino de Córdoba, es decir, de Hisham II, que ha vuelto al trono. En consecuencia, Sancho García reacciona con una jugada agresiva, en realidad una jugada de póker magistral. Escribe al califa Hisham, le cuenta la oferta de Suleimán y le dice que si no le entrega las plazas y fortalezas en cuestión, volverá a apoyar al califa de los bereberes contra el poder de Córdoba. Y por el contrario, si Hisham le da esas plazas, Castilla se abstendría de cualquier ataque contra las fronteras del califato. Dicen que el estupor de Hisham fue inmenso al conocer la carta de Sancho. Tan inmenso que no fue capaz de reaccionar ni afirmativa ni negativamente. Pasados algunos días, convocó a los notables de Córdoba y les expuso la situación. La aristocracia cordobesa tenía pavor a un eventual retorno de Suleimán. Ahora lo tenían a raya, pero si el califa de los bereberes aparecía con refuerzos castellanos, nadie podría pararle. Resultado, Hisham accedió a las pretensiones de Sancho. Así lo cuenta en la Crónica Mora. Así llegaron a Córdoba embajadores cristianos y los artículos del tratado fueron ratificados a cambio de la entrega de 200 plazas fuertes, esto es, todos los lugares que los omeyas, luchadores de la fe, habían conquistado bajo Almanzor y Al-Muzaffar. Fueron testigos los teólogos, jueces y los juristas autores de dictámenes. Fue leído frente al pueblo en presencia de Hisham y Wadid y todos los circunstantes lo garantizaron con su testimonio. Luego abandonaron todos el Alcázar alegres por lo que había sucedido. Alegres, sí. Córdoba se había salvado de los bereberes a cambio de unas fortalezas que probablemente nadie en la capital del califato tenía la menor intención de defender. El episodio en todo caso es elocuente sobre la potencia militar que había alcanzado Castilla. Sancho García estaba en condiciones de imponer su ley a Córdoba y el castellano, viéndose vencedor, dobló la apuesta.
no solo pidió fortalezas para sí, sino que además empujó a su yerno, el rey de Navarra, Sancho III, a hacer lo mismo. Aquí la crónica mora es menos obsequiosa, lo cuenta así. El maldito Sancho, cuando supo que habían sido entregadas algunas fortalezas al maldito Ibn Mama, escribió con amenazas exigiendo otras. Se le concedió lo que pedía y se le escribió que le serían dadas las fortalezas. Y todo ello ocurrió por la obstinación de no querer llegar a un acuerdo con los bereberes. El maldito Sancho, en efecto, maldito Sancho. Era Sancho III de Navarra, Sancho el Mayor, que en este momento tenía poco más de 20 años y estaba aprendiendo con muy buenas calificaciones el oficio de ser rey, siempre con el apoyo de su suegro, el conde de Castilla. ¿Dónde estaban esas fortalezas que Sancho el de Navarra obtuvo del califa? ¿En Aragón? ¿En La Rioja? ¿En Sobrarbe? Pues no lo sabemos, pero el caso es que el joven Sancho también sacó tajada del caos cordobés. ¿Cómo estaba Córdoba? Aquí el que no corre vuela, claro. Bueno, atentos a lo que decía la crónica mora. Decía, todo ello ocurrió por la obstinación de no querer llegar a un acuerdo con los bereberes. Se refiere al califa Muhammad. Perdón, a Hisham. O sea, obstinación. Bueno, es verdad que Hisham no quería firmar acuerdo alguno con los bereberes, pero seguramente tenía buenas razones. Y Suleimán, por su parte, tampoco renunciaba a su título. Pasa una cosa, la dignidad de califa, como es de carácter tan religioso como político, no admite división alguna de territorios ni componendas de otro tipo. El acuerdo era imposible. Dos emires sí que hubieran podido coexistir en Al-Ándalus, pero dos califas no. Así que la guerra era inevitable. La guerra y algo más, algo que no conocemos con certeza. Al parecer, la perspectiva de la guerra civil despertó en Córdoba partidos enfrentados a muerte. El general Badid se había convertido en el nuevo hombre fuerte del califato, pero por ello mismo había concitado sobre sí odios sin cuento, en particular los odios de quienes querían llegar a algún género de pacto con los bereberes de Suleimán. En el otoño de 1011, una nueva conjura llena Córdoba de sangre. Badid intenta escapar, pero es demasiado tarde. El jefe de la policía, un tal Imbada, ha ordenado su muerte. El viejo general eslavo muere asesinado el 16 de octubre de 1011. Así que la corte de Córdoba en este momento es como esas obras de teatro malas en las que muere hasta el apuntador. Bueno, una cosa tremenda. Lo que pasa es que además la muerte de Badid fue decisiva porque privó de su más firme puntal al partido de Hisham. Y aunque privó de su más firme puntal al partido de Hisham, no por ello se evitó ni la guerra ni la caída de Córdoba en manos de Suleimán. Después de 2 largos años de lucha en todo el califato, que se dice pronto, Suleimán llegó a las puertas de Córdoba. Y además lo hizo de una forma especialmente cruel. Las gentes de Hisham enviaron parlamentarios a Suleimán. Suleimán rechazó cualquier negociación. El 9 de mayo de 1013, mira mi cumpleaños, el 9 de mayo de 1013, una corte de oficiales cordobeses acudía a ver a Suleimán para rendir la ciudad. Suleimán ofreció a los oficiales respetar sus vidas, pero los bereberes de Suleimán faltaron a la palabra de su jefe y no respetaron nada. Córdoba sufrió un nuevo saqueo, un saqueo que incluyó el asesinato masivo de los oficiales de Hisham. Y en cuanto al califa Hisham, su rastro se borra aquí de la historia. Unos dicen que fue asesinado por orden de Suleimán, otros que marchó a un oscuro destierro donde finalmente hallaría la muerte. En fin, que Suleimán había triunfado, pero la suya también iba a ser una victoria efímera. Las grietas del califato de Córdoba eran tan hondas que no tenían remedio. Se avecinaban 3 años de guerra civil, 3 años más, durante los que no cesarían las convulsiones en Córdoba. El propio Suleimán morirá ejecutado y mientras tanto la España cristiana iba a conocer cambios fundamentales. Los veremos mañana.